Libro 3. Abarca un intervalo de 2 años. Capítulo 1. Moisés lleva al pueblo al monte Sinaí, después de experimentar numerosos sufrimientos en el viaje. 1. Después de obtener esa maravillosa liberación, los hebreos se encontraron con el problema del campo, que era completamente desierto y no daba ningún sustento. Había también muy poca agua, que era insuficiente para los hombres y no alcanzaba para dar de beber al ganado. La tierra estaba reseca y no tenía humedad que permitiera nutrir vegetales. Se vieron obligados a viajar por ese campo, porque no había otro por el que pudieran hacerlo. Habían llevado consigo agua de la tierra por donde habían viajado antes, como les ordenó que hicieran su conductor. Pero cuando se hubo consumido, se vieron obligados a sacar agua de pozos, penosamente, por la dureza de la tierra. Además el agua que encontraron era amarga, no potable, y escasa. Siguieron viajando y llegaron al atardecer a un sitio llamado Mar, nombre este que tenía por la mala calidad de sus aguas, porque mar significa amargo. Llegaron allí afligidos por el cansancio del viaje y la falta de alimentos, que para ese entonces ya era completa. Había allí una fuente, que los indujo a acampar en ese sitio, y que aunque no era bastante para satisfacer a un ejército tan grande, les dio algún ánimo el haberla hallado en ese sitio del desierto, sobre todo porque se habían enterado por los que habían ido a investigar, que si seguían más adelante no encontrarían nada. Pero aquella agua era amarga y no potable para los hombres, e intolerable para los animales. 2. Moisés vio que el pueblo estaba decaído y que las palabras no serían eficaces en esas circunstancias. Porque no se trataba de un ejército corriente de hombres, que podía oponer fortaleza masculina a la necesidad que los agobiaba. La multitud de los niños, y también de las mujeres, demasiado débiles para ser persuadidos por la razón, entorpecían el valor de los hombres. Moisés se vio por eso en grandes dificultades y tuvo que cargar con las calamidades de todos. Porque todos corrieron hacia él, a pedirle socorro. Las mujeres pedían por sus niños, los hombres por las mujeres, que no los abandonara y buscara algún medio de salvarlos. Moisés comenzó a rogar a Dios que cambiara la condición del agua y la hiciera buena para beber. Acordado por Dios ese favor, tomó la punta del palo que encontró tirado a sus pies y lo dividió por la mitad, prolongando la sección a todo lo largo. Luego lo dejó caer en el pozo, asegurando a los hebreos que Dios había accedido a sus ruegos, prometiendo volver el agua tal como ellos querían que fuera, siempre que obedecieran los que les iba a mandar. Pero no de manera remisa o negligente. Cuando le preguntaron qué era lo que debían hacer para que mejorara el agua, ordenó al más fuerte de los que estaban a su lado, que sacara agua del pozo. Y les dijo que cuando hubieran sacado la mayor parte del agua, el resto sería potable. Trabajaron tanto hasta que el agua, agitada y purificada, quedó apropiada para beber. 3. Luego partieron de allí y llegaron a Elis, sitio que desde lejos parecía bueno, porque había un bosquecillo de palmeras. Pero cuando estuvieron cerca vieron que era un mal sitio, porque las palmeras eran solo 70, y eran árboles mal crecidos, rastreros, por falta de agua. Toda la tierra estaba seca. De los manantiales, de los que había 12, no llegaba la humedad suficiente para hacerla útil. Más que fuentes eran sitios húmedos, de los que no brotaba agua y que no podían regar suficientemente los árboles. Cavaron en la arena, pero no hallaron agua. Las pocas gotas que podían recoger en las manos eran inservibles por el barro. Los árboles eran demasiado flojos para producir frutos, por falta de agua que los vivificara. La multitud echó la culpa a su conductor y formuló graves quejas contra él. Dijo que a él le debían la miserable situación en que se hallaban y la adversidad que estaban experimentando. Porque para ese entonces ya habían viajado durante 30 días y se habían agotado todas las provisiones que llevaran consigo. Como no encontraban alivio, se hallaban desalentados. Al fijar su atención únicamente en su desgracia actual, no recordaban las mercedes que habían recibido de Dios, ni las que les diera la sabiduría de Moisés. Muy enojados con su conductor sentían fervorosas intenciones de apedrearlo, como responsable directo de sus desdichas. 4.
En cuanto a Moisés, mientras la multitud estaba amargada e irritada con él, confiaba animosamente en Dios y tenía conciencia de la atención con que había cuidado a su pueblo. Se puso en medio de ellos, aunque todos gritaban en su contra y tenían piedras en las manos para arrojárselas. Era de muy agradable presencia y sabía persuadirlos con sus discursos. Comenzó a mitigar su enojo y los exhortó a no preocuparse excesivamente por sus actuales adversidades, no fueran a sufrir con ellas por haber dejado que se les fueran de la memoria los beneficios que antes les habían sido otorgados. Y les pidió que de ningún modo, debido a sus presentes infortunios, arrojaran de la memoria los grandes y maravillosos favores y dones que habían obtenido de Dios, y que esperaran en cambio la salvación de sus problemas de los que ahora no podían desprenderse, por medio de la divina providencia que los vigilaba. Siendo posible que Dios estuviese poniendo a prueba su virtud, ejercitándoles la paciencia con esas adversidades, para apreciar su fortaleza y la memoria que conservaban de su anterior maravillosa actuación en su beneficio y para ver si se acordarían de ello cuando estuvieran sufriendo miserias. Les dijo que al parecer no eran buenos hombres, ni en paciencia ni en recordar lo que les habían hecho con tanto éxito, a veces despreciando a Dios y sus mandamientos, siendo que por esos mandamientos habían salido de la tierra de Egipto, y a veces portándose mal con él, que era el siervo de Dios y eso que nunca los había engañado, ni en lo que les había dicho ni por lo que les había mandado hacer por orden de Dios. También les recordó todo lo que anteriormente había pasado. Que los egipcios habían sido destruidos cuando trataron de detenerlos, contra la orden de Dios, que un mismo río fue sangre para los otros, inapta para beber, y para ellos dulce y potable, que ellos pasaron por un camino nuevo abierto en el mar, el que se alejó a mucha distancia de ellos, y que de ese modo se salvaron y vieron luego destruidos a sus enemigos, y que cuando se encontraron carentes de armas Dios se las suministró en gran cantidad. De este modo les recordó todas las oportunidades en las que cada vez que parecía que iban a ser destruidos Dios acudía a salvarlos de manera asombrosa. Y que conservaba el mismo poder, y que ni aun ahora debían desesperar de su providencia. Los exhortó por lo tanto a seguir tranquilos, y a que consideraran que la ayuda, aunque no viniese enseguida, no vendría demasiado tarde, si se presentaba antes de que sufrieran grandes desdichas. Que debían razonar que Dios no demoraba su ayuda porque no tuviese miramientos con ellos, sino porque primero quería probar su fortaleza y el placer con que tomaban su libertad, para averiguar si tenían el alma suficientemente grande como para soportar la falta de alimentos y la escasez de agua. O si preferían ser esclavos, como los animales son esclavos de los que les dan de comer generosamente, pero solo para ser los más útiles para servirlos. En cuanto a él, no le preocupaba su propia seguridad, porque si moría injustamente, no lo consideraría una aflicción. Más se preocupaba por ellos, por temor de que al arrojarle piedras a él los juzgaran como condenando a Dios mismo. 5. De este modo Moisés apaciguó al pueblo y la contuvo de apedrearlo y le hizo arrepentirse de lo que estaba a punto de hacer. Como le pareció que la necesidad que sufrían hacía menos injustificable su pasión, pensó que debía apelar a Dios con oraciones y súplicas. Subió a una altura y pidió a Dios algún socorro para el pueblo, y alguna forma de librarlo de la necesidad que sufría, porque en él, y solo en él, estaba su esperanza de salvación. Y le pidió que perdonara lo que la necesidad había obligado a hacer al pueblo, porque estaba en la naturaleza de la humanidad ser difícil de satisfacer y quejarse ante la adversidad. Dios prometió que se ocuparía y les daría el socorro que pedían. Oyendo esto Moisés bajó a reunirse con la multitud. Cuando lo vieron alegre ante las promesas que había recibido de Dios, se les cambió la expresión del rostro, que de triste se volvió jubilosa. Moisés se situó entre ellos y les dijo que venía a traerles la salvación de Dios de sus actuales desventuras. En efecto, poco después llegó volando desde el mar una gran cantidad de codornices, aves que abundan más en ese golfo árabe que en otra parte. Cuando estuvieron sobre ellos, fatigadas por su laborioso vuelo y volando siempre muy cerca de la tierra, cayeron entre los hebreos. Estos las cogieron y satisfacieron con ellas su hambre, y supusieron que ese era el medio empleado por Dios para proveerles alimentos. Moisés agradeció a Dios por prestarles su asistencia más rápidamente de lo que les había prometido. 6.
Después de ese primer suministro de alimentos, les envió otro. Cuando Moisés levantaba sus brazos para orar, cayó un rocío. Moisés vio que era pegajoso en las manos y supuso que era otra comida que Dios les mandaba, y lo probó. Viendo que el pueblo no sabía lo que era y pensaba que era la nieve que habitualmente cae en esa época del año, les dijo que ese rocío no había caído del cielo de la forma que ellos se imaginaban, sino para su preservación y sustento. Lo probó y les dio un poco para que pudieran comprobar lo que les había dicho. Imitaron a su conductor y les agradó el alimento, porque era dulce como la miel, de agradable gusto, pero de cuerpo como el del bedelio. Se trataba de una especia dulce, igual por su tamaño a la semilla del coriandro. Lo reunieron activamente. Pero les habían ordenado recogerlo en cantidades iguales, un gomer por día para cada uno, porque ese alimento no vendría en cantidades demasiado pequeñas, para que los débiles no dejaran de tomar su parte a causa de que los fuertes recogieran demasiado. De todos modos, los fuertes que tomaban una cantidad mayor de la señalada, no obtenían más que los otros, solo se cansaban más en el trabajo de recogerlo, porque no hallaron más que un gomer cada uno. El excedente no les sirvió, porque se pudrió por los gusanos y porque era amargo. ¡Qué alimento maravilloso y divino! También suplía la necesidad de otros alimentos al que los comía. Todavía ahora llueve el maná del cielo en ese sitio, en el que Moisés obtuvo que Dios lo enviara al pueblo para su sustento. Los hebreos lo llamaron maná, por la partícula maná, que en nuestra lengua equivale a la pregunta ¿qué es esto? Los hebreos se alegraron mucho con lo que les habían mandado del cielo. Usaron ese alimento 40 años, mientras estuvieron en el desierto. 7. Cuando se fueron de allí, se trasladaron a Rafidín, sufriendo sed en extremo. En los días anteriores habían obtenido agua en algunas pequeñas fuentes, pero ahora encontraron la tierra completamente seca y se encontraron en muy mala situación. Se volvieron de nuevo con su enojo contra Moisés, quien al principio eludió la furia de la multitud y luego oró a Dios, rogándole que si les había dado alimentos cuando lo necesitaban grandemente, les diera ahora agua, porque el favor de darles de comer no tenía valor si no tenían agua para beber. Dios no tardó en darles el agua. Prometió a Moisés que les conseguiría una fuente con abundancia de agua en un sitio donde no esperaban hallar ninguna. Le ordenó que golpeara con su vara la roca que veía a sus pies, y que recibiera de allí toda la que pedían. Porque él se había ocupado de que el agua les llegara sin trabajo ni sufrimientos. Recibida la orden de Dios, Moisés volvió al pueblo que lo esperaba, y todos confiaron en él porque lo vieron llegar apresuradamente de su eminencia. No bien llegó, les dijo que Dios los libraría de sus actuales inconvenientes y les había acordado un inesperado favor. Y les informó que de aquella roca brotaría para ellos un río. Sorprendidos ante estas palabras, creyeron que tendrían que partir la roca a pedazos, fatigados como estaban por la sed y el viaje. Pero Moisés abrió un pasaje con solo golpear la roca con su vara, y de ahí manó el agua, clara y abundante. Estupefactos ante aquel maravilloso resultado, sintieron satisfecha la sed, por así decirlo, con solo ver el agua. Y bebieron el agua, que encontraron grata y dulce, como un verdadero presente de Dios. El pueblo sintió también admiración por la manera como Moisés era honrado por Dios. Y agradecieron a Dios con sacrificios por su providencia hacia ellos. Esa escritura que hay en el templo nos informa de qué modo Dios anunció a Moisés que saldría el agua de la roca. Capítulo 2. Los amalecitas y las naciones vecinas hacen guerra a los hebreos. Y son derrotados, perdiendo gran parte de su ejército. 1. El nombre de los hebreos ya había comenzado a ser conocido en todas partes, llegando hasta el extranjero los rumores de sus actividades. Lo cual hizo concebir no poco miedo a los habitantes de los países. Se enviaron embajadores, exhortándose recíprocamente a defenderse, y a empeñarse en destruir a aquellos hombres. Los que indujeron a los demás a hacerlo fueron los que habitaban en Goboltis y Petra. Se llamaban los amalecitas, y eran la nación más guerrera de todas las que vivían en los alrededores. Sus reyes se exhortaron entre sí y también a los vecinos a hacer la guerra a los hebreos, diciéndoles que un ejército de extranjeros que habían huido de la esclavitud en Egipto, aguardaba para exterminarlos. Que ese ejército,
Por prudencia y por seguridad, no debía ser descuidado, sino aplastado antes de que se hiciera más fuerte y prosperara. Que había que anticiparse a iniciar las hostilidades, porque sería indolencia no hacerlo. Debemos vengarnos por lo que hicieron en el desierto, pero no podremos hacerlo cuando hayan puesto sus manos sobre nuestras ciudades y nuestras posesiones. Los que se empeñan en aplastar un poder que surge, son más sabios que los que tratan de detener su progreso cuando se vuelve poderoso. Porque estos últimos solo parecen enojarse ante el florecimiento de los otros, en tanto que los anteriores no dan tiempo a sus enemigos a que puedan serles perjudiciales. Después de enviar las embajadas a las naciones vecinas y unas a las otras, resolvieron atacar a los hebreos en batalla. 2. El proceder de esos pueblos causó perplejidad y preocupación a Moisés, que no esperaba sus aprestos bélicos. Cuando los países estuvieron listos para combatir, y la multitud de los hebreos se vio obligada a probar la suerte de la guerra, se hallaron en un gran desorden, carentes de todo, y tuvieron que pelear con hombres que estaban bien preparados para ello. Por eso Moisés comenzó a animarlos, a exhortarlos a templar los corazones, y a confiar en la ayuda de Dios, con la cual habían adelantado hasta encontrarse en libertad, y a esperar la victoria sobre los que estaban prontos a pelear con ellos para privarlos de esa bendición. Debían suponer, les dijo, que su ejército era numeroso, que no les faltaba nada, ni armas, ni dinero, ni provisiones, ni ninguna de esas otras ventajas que cuando los hombres las poseen pelean intrépidamente. Y que debían considerar que tenían todas esas ventajas en la asistencia divina. También debían suponer que el ejército del enemigo era pequeño, desarmado, débil y carente de esas conveniencias que ellos sabían que son necesarias cuando es la voluntad de Dios que sean derrotados. Que la asistencia de Dios era valiosa ya lo sabían por experiencia, lo habían conocido en numerosas pruebas. Y todas ellas más terribles que la guerra, que solo es contra hombres, mientras que aquellas eran el hambre y la sed, cosas realmente por su propia naturaleza insuperables. Y también contra montañas, y ese mar que no les permitía huir. Sin embargo, todas esas dificultades habían sido vencidas por la graciosa amabilidad de Dios para con ellos. Los exhortó a ser valientes en la ocasión y a considerar que toda su prosperidad dependía de su actual victoria sobre el enemigo. 3. Con estas palabras Moisés animó a la multitud, y luego reunió a los principales de las tribus y a sus jefes, separada y conjuntamente. A los jóvenes les encargó que obedecieran a los mayores, y a los mayores a obedecer a los conductores. El pueblo se sintió exaltado y estuvo dispuesto a probar la fortuna en la batalla, esperando que de ese modo se vería libre al fin de sus miserias. Más aún, pidieron a Moisés que los llevara inmediatamente contra sus enemigos sin la menor demora, porque ningún atraso podría obstaculizar su presente resolución. Moisés agrupó a los que eran aptos para la guerra en diferentes tropas. Y los puso a las órdenes de Josué hijo de Nun, de la tribu de Efraín, hombre de gran valor y paciencia para el trabajo y de gran capacidad para entender y para hablar lo que era apropiado. Muy serio en su adoración a Dios y, verdaderamente como Moisés, maestro de piedad. Destinó una pequeña parte de los hombres armados para que se apostaran junto al agua y cuidaran a los niños, las mujeres y el campamento. Toda la noche se prepararon para la guerra. Tomaron las armas, las que estaban bien hechas, y prestaron atención a sus comandantes, listos para correr a la lucha en cuanto Moisés diera la voz de orden. Moisés también se quedó despierto, enseñando a Josué a ordenar el campo. Al despuntar el día, Moisés volvió a llamar a Josué y lo exhortó a realizar la hazaña que los hombres esperaban de un hombre de su reputación y a ganar gloria con la expedición, ante la opinión de esos hombres, con sus proezas en la batalla. Hizo escuchar también una exhortación especial a los principales de los hebreos, y alentó a todo el ejército reunido delante de él. Animados de ese modo los hombres, con su acción y su palabra, se retiró a una montaña, encomendando el ejército a Dios y a Josué. 4. Los ejércitos se trabaron en lucha. Llegaron a combatir cuerpo a cuerpo, revelando por ambas partes gran actividad y animándose unos a otros. Cuando Moisés tendía los brazos al cielo, los hebreos dominaban a los amalecitas.
Pero como no podía mantener todo el tiempo los brazos extendidos, cuando bajaba los brazos su pueblo llevaba la peor parte, dijo a su hermano Aarón y a Hur, el marido de su hermana Miriam, que se pusieran uno a cada lado y le sostuvieran las manos para que pudiera mantener los brazos extendidos a pesar del cansancio. Con esto los hebreos vencieron a los amalecitas, los que habrían perecido todos si la llegada de la noche no hubiera obligado a los hebreos a desistir de seguir matándolos. Así obtuvieron nuestros antepasados una victoria muy señalada y oportuna. No solo dominaron a los que peleaban contra ellos, sino que además aterrorizaron a las naciones vecinas y obtuvieron una grande y espléndida ventaja. Porque cuando tomaron el campamento de los enemigos, conquistaron un botín para el pueblo y para sus familias privadas, siendo que hasta entonces no tenían abundancia de nada y ni siquiera de los alimentos necesarios. La referida batalla, una vez triunfantes, fue también motivo de su prosperidad, no solo para el presente sino también para las edades futuras. Porque no solo esclavizaron el cuerpo de sus enemigos, sino que subyugaron también sus mentes y, después de esa batalla, se hicieron terribles para todos los que vivían alrededor de ellos. Adquirieron además una vasta cantidad de riquezas, porque quedó en el campamento del enemigo una gran porción de plata y oro. También vasijas de bronce, de las que usaban las familias, muchos utensilios, bordados, de dos clases, es decir, de los que estaban tejidos y de los que eran adornos de sus armaduras, y otras cosas que servían para uso de las familias y para el moblaje de las habitaciones. También obtuvieron la presa del ganado y de todo lo que suele seguir por el campo a los campamentos cuando se trasladan de un sitio a otro uno. Los hebreos se valoraron por su valentía y reclamaron el mérito de su valor. Y se acostumbraron perpetuamente a sobrellevar penurias, con las que juzgaban que todas las dificultades pueden ser superadas. Estas fueron las consecuencias de la batalla. 5. Al día siguiente Moisés despojó los cuerpos de sus enemigos y reunió los armamentos de los que habían huido, y entregó recompensas a los que se habían destacado en la acción. Y recomendó sumamente a Josué, el general del ejército, con el testimonio de todos los hombres, por las grandes acciones que había realizado. Ningún hebreo fue muerto, y las muertes del ejército enemigo fueron demasiado grandes para ser enumeradas. Moisés ofreció sacrificios de agradecimiento a Dios, y levantó un altar al que llamó Dios Conquistador. Anticipó además que los amalecitas serían completamente destruidos y que en adelante no quedaría ninguno, porque habían peleado contra los hebreos, cuando estos se hallaban en el desierto y afligidos. Luego obsequió una fiesta al ejército. De este modo libraron su primera batalla con los que se aventuraron a oponerse a ellos, después de su salida de Egipto. Cuando Moisés celebró el festival de la victoria, permitió a los hebreos que descansasen unos días, y luego los hizo formar en orden de batalla, porque ahora tenía muchos soldados en armadura liviana. Avanzando gradualmente, llegaron al monte Sinaí, 3 meses después de haber salido de Egipto. Era la montaña donde, como hemos relatado anteriormente, habían ocurrido la visión de la zarza y las demás apariciones milagrosas. Capítulo 3. Moisés recibe amablemente a su suegro Jetro, cuando va a visitarlo al monte Sinaí. 1. Cuando Raguel, el suegro de Moisés, supo el próspero estado de sus asuntos, fue alegremente a su encuentro y dio una buena acogida a Moisés, a Sófora, su mujer, y a sus hijos. Moisés se alegró sobremanera de su llegada. Después de ofrecer sacrificios hizo una fiesta para la multitud junto a la zarza que había visto anteriormente. Todos participaron con sus familias. Aarón y su familia se reunieron con Raguel y cantaron himnos a Dios, como autor y procurador de su liberación y su libertad. También elogiaron a su conductor, por cuya virtud les habían salido todas las cosas también. Raguel hizo grandes elogios a toda la multitud por el agradecimiento que testimoniaba a Moisés. Y admiró a Moisés por su fortaleza, y la humanidad que había demostrado en la salvación de sus amigos. Capítulo 4. Raguel sugiere a Moisés que ordene al pueblo, nombrando jefes y capitanes. Moisés acepta el consejo de su suegro. 1. Al día siguiente Raguel vio a Moisés rodeado por una multitud de asuntos. Porque él dilucidaba las diferencias de los que se las sometían, yendo todos a verlo a él porque suponían que solo obtendrían justicia si él era el árbitro.
Los que perdían sus causas no pensaban mal porque consideraban que las habían perdido justamente, y no con parcialidad. Raguel no dijo nada en ese momento, para no estorbar a los que hacían uso de la virtud de su conductor. Pero luego llevó a Moisés aparte y cuando estuvieron solos le instruyó sobre lo que debía hacer. Le aconsejó que dejara las causas menores a otros, y él se ocupara solo de las grandes, y de la seguridad del pueblo. Porque podrían encontrarse otros hebreos aptos para juzgar causas, pero nadie más que Moisés podía ocuparse de la seguridad de tantas decenas de miles. No seas impasible ante tu propia virtud, le dijo, y ante lo que has hecho administrando a las órdenes de Dios para la salvación del pueblo. Deja, pues, que otros juzguen las causas comunes, y tú resérvate únicamente para la atención de Dios. Busca métodos de preservar a la multitud de su actual aflicción. Usa el método que te sugiero para los asuntos humanos. Pasa revista al ejército y nombra jefes selectos sobre decenas de miles, y luego sobre miles. Luego divídelos en grupos de 500, luego de 100, y luego de 50. Nombra capitanes para cada uno de esos grupos, que podrán distinguirlos en grupos de 30 y mantenerlos en orden. Finalmente enuméralos en grupos de 20 y de 10. Que cada número tenga un comandante, para ser designados por el número que dirijan. Pero hombres probos que la multitud apruebe como buenos y justos. Y que esos jefes decidan las controversias que surjan entre ellos. Y si se produce alguna causa grande, que la traigan ante los jefes de mayor dignidad. Y si surge alguna dificultad grande que ni aun ellos pueden resolverla, que te la envíen a ti. De ese modo habrá dos ventajas. Los hebreos tendrán justicia y tú podrás servir constantemente a Dios y procurar de él que sea más favorable a su pueblo. 2. Esta fue la admonición de Raguel. Moisés recibió amablemente su consejo, y actuó de acuerdo con su sugestión. No ocultó quién había ideado el método, ni pretendió que fuera de su invención. Informó a la multitud quién había sido. Y nombró a Raguel en los libros que escribió, como la persona que había creado esa ordenación del pueblo, considerando justo dar un testimonio verdadero a las personas valiosas, aunque pudiese haber obtenido reputación adjudicándose las invenciones de otros hombres. De ahí podemos conocer la virtuosa disposición de Moisés. Pero a esta disposición tendremos ocasión apropiada para referirnos en otras partes de estos libros. Capítulo 5. Moisés sube al monte Sinaí y recibe leyes de Dios, y las entrega a los hebreos. 1. Moisés reunió a la multitud y anunció que se iría al monte Sinaí, a conversar con Dios, y a recibir de él cierto oráculo que traería consigo. Les ordenó que plantaran sus tiendas cerca de la montaña, prefiriendo la habitación próxima a Dios, y no la lejana. Dicho esto ascendió al monte Sinaí, que es la montaña más alta de esa tierra, y no solo es difícil de escalar para los hombres por su enorme altura, sino también por la escabrosidad de sus precipicios. No se puede mirarla sin sentir los ojos doloridos. Además era terrible e inaccesible por el rumor de que Dios moraba en ella. Los hebreos levantaron sus tiendas, como Moisés les había ordenado, y tomaron posesión de la falda de la montaña, y aguardaron con el ánimo elevado a que Moisés volviera de su encuentro con Dios, trayendo promesas de las buenas cosas que les había propuesto. Hicieron un banquete y aguardaron a su conductor, y se mantuvieron puros, entre otras cosas, en no juntarse con sus mujeres durante 3 días, como les ordenara anteriormente. Y rogaron a Dios que recibiera favorablemente a Moisés en su conversación con él, y que les concediera dones con los cuales pudieran vivir bien. Hicieron también comidas más abundantes, y adornaron a sus mujeres e hijos con ropas más decentes que de costumbre. 2. Pasaron 2 días en esas fiestas, pero el tercer día, antes de que saliera el sol, se tendió sobre todo el campamento de los hebreos una nube tal como nadie la había visto anteriormente y rodeó el sitio donde habían plantado las tiendas. Mientras todo el resto del aire estaba limpio, a ese sitio llegaron fuertes vientos que levantaron grandes chubascos, los que se transformaron en una poderosa tempestad. Había unos relámpagos terribles que espantaban la vista. Truenos y rayos caían, declarando que Dios estaba presente de manera benigna para aquellos con los que Moisés quería que fuera benigno. Respecto a estos hechos, mis lectores pueden pensar lo que a cada cual le plazca.
yo tengo que contar esta historia, tal como figura en los libros sagrados. Ese espectáculo, y los sorprendentes ruidos que herían los oídos, perturbaron a los hebreos en sumo grado, porque no estaban acostumbrados a ellos. Luego el rumor extendido de que Dios habitaba habitualmente en aquella montaña, les impresionó grandemente, y se encerraron apesadumbrados en sus tiendas, suponiendo que Moisés sería destruido por la ira divina y esperando igual destrucción para ellos. 3. Estando dominados por esos temores, apareció Moisés jubiloso y muy exaltado. Cuando lo vieron perdieron el miedo y concebieron mayores esperanzas para lo futuro. También el aire, después de aparecer Moisés, se limpió de todo su desorden anterior. Moisés congregó al pueblo para que oyera lo que Dios le dijera. Una vez reunidos, subió a una eminencia desde la cual pudieran oírlo, y dijo: Hebreos, Dios me recibió amablemente como lo había hecho antes. Y sugirió un método feliz de vida para vosotros y un orden de gobierno político, y está ahora presente en este campamento. Os encargo por eso, por él y por sus obras, y por lo que hemos hecho con su intermedio, que no deis poco valor a lo que voy a deciros, porque los mandamientos que ahora os entrego no son la palabra de un hombre. Si consideráis la gran importancia de las cosas mismas, comprenderéis la grandeza de aquel que los instituyó, y que no desdeñó comunicármelos para nuestro común beneficio. Porque no debe suponerse que el autor de esas instituciones es simplemente Moisés, el hijo de Amrán y Joquebed, sino de aquel que obligó al Nilo a llevar sangre por vosotros, el que domó la altivez de los egipcios con varias clases de sentencias, el que nos abrió un camino por el mar, el que ideó un medio para enviarnos alimentos del cielo cuando nos afligía su falta, el que hizo salir agua de una roca, cuando era poca la que teníamos, el que hizo que Adán compartiera los frutos de la tierra y del mar, el que dio los medios para que Noé escapara al diluvio, el que hizo que nuestro antepasado Abraham, peregrino nómada, se convirtiera en el heredero de Canaán, el que hizo que Isaac naciera de padres muy viejos, el que hizo que Jacob se viera adornado de 12 hijos virtuosos, el que hizo que José fuera el poderoso señor de los egipcios. Es él quien os envía estas instrucciones, siendo yo su intérprete. Que sean venerables para vosotros. Sustentadlas con más firmeza que a vuestras mujeres e hijos. Porque si las seguís llevaréis una vida feliz, gozaréis de los frutos de la tierra, veréis tranquilo el mar y los frutos del vientre nacerán completos, como lo exige la naturaleza. Seréis, además, terribles para vuestros enemigos. He sido recibido ante Dios y he oído su voz incorruptible, porque es grande su preocupación por vuestra nación y su permanencia. 4. Dicho esto condujo a los hebreos, con sus mujeres e hijos, tan cerca de la montaña, que pudieron oír a Dios mismo que les hablaba sobre los preceptos que debían practicar, para que la energía de lo que debía decir no sufriera daño al ser pronunciada por la lengua de un hombre, que solo podía ofrecerla a su comprensión de manera imperfecta. Todos oyeron una voz que les llegaba de arriba, de tal modo que no se les escapó ni una sola de las palabras, que Moisés escribió en 2 tablas, y que no nos es permitido anotar directamente. Pero vamos a declarar su importancia. 5. El primer mandamiento nos enseña que no hay más que un Dios, y que solo a Él debemos adorar. El segundo nos ordena no hacer ninguna imagen de animal para adorarla. El tercero, que no debemos jurar por Dios falsamente. El cuarto, que debemos guardar el 7º día, descansando de toda clase de trabajo. El quinto, que debemos honrar a nuestros padres. El sexto, que debemos abstenernos de matar. El séptimo, que no debemos cometer adulterio. El octavo, que no debemos ser culpables de robo. El noveno, que no debemos prestar falso testimonio. El 10º, que no debemos cobijar deseos de lo que sea de otros. 6. La multitud se regocijó al oír a Dios mismo dar los preceptos de los cuales les había hablado Moisés, y la congregación se disolvió. Pero durante los días siguientes fueron a la tienda de Moisés pidiéndole que les trajera otras leyes de Dios. Moisés anotó esas leyes y luego les informó de qué manera debían desempeñarse en todos los casos. A estas leyes me referiré a su debido tiempo. Pero la mayoría la reservaré para otro libro, donde daré de ellas una clara explicación. 7. Al llegar las cosas a este punto, Moisés subió de nuevo al monte Sinaí, anunciándolo de antemano.
Ascendió en presencia de todos. Y como estuviera ausente mucho tiempo, porque permaneció allí 40 días, se apoderó el temor de los hebreos de que le hubiera ocurrido algún daño. No había nada tan triste y que tanto les perturbara, como la idea de que Moisés hubiera perecido. Hubo una variante en los sentimientos hacia él. Algunos decían que había caído entre fieras, siendo de esta opinión en su mayoría los que estaban mal dispuestos hacia él. Otros decían que había partido y se había ido con Dios. Pero los más prudentes se dejaban guiar por la razón y no encontraban satisfacción en ninguna de estas opiniones, pensando que si sucedía a veces que los hombres cayeran entre las fieras y perecieran, también era posible que por su virtud hubiese partido y se hubiese ido con Dios. Permanecieron por lo tanto tranquilos a la espera de los acontecimientos. Pero les dolía mucho la suposición de que hubiesen perdido a un gobernador y protector, que no podrían nunca recobrar. Ni esta sospecha les daba autorización para esperar ningún hecho confortante sobre aquel hombre, ni podían reprimir su preocupación ni melancolía. No obstante, el campamento no se movió de su lugar, porque Moisés les había ordenado que permanecieran allí. 8. Cuando pasaron los 40 días, con otras tantas noches, Moisés regresó, no habiendo probado bocado de ninguna comida indicada habitualmente para la alimentación de los hombres. Su aparición llenó al ejército de alegría, y él les declaró los cuidados que Dios sentía por ellos, y con qué conducta de vida podrían vivir felices. Les dijo que durante esos días de su ausencia le había sugerido que hiciera construir un tabernáculo para él, al que descendería cuando viniera a reunirse con ellos, y de qué modo deberemos conducirlo con nosotros cuando nos vayamos de este sitio. Ya no habrá necesidad de subir al monte Sinaí, porque Él vendrá a ocupar su tabernáculo y estará presente durante nuestras oraciones. También dijo que el tabernáculo debía ser de las medidas y de la construcción que le había indicado, y que había que poner manos a la obra y hacerlo con diligencia. Dicho esto, les mostró las 2 tablas, con los 10 mandamientos grabados en ellas, 5 en cada tabla. La escritura era de la mano de Dios. Capítulo 6. El tabernáculo que Moisés construye en el desierto en honor de Dios, y que sirve de templo. 1. Jubilosos por lo que habían visto y oído a su conductor, los israelitas no fueron remisos en demostrar sus habilidades. Trajeron plata, oro y bronce, maderas de las mejores clases, que no se arruinarían por la putrefacción, pelo de camellos, cueros de carnero, algunos de ellos teñidos de azul, otros de rojo. Unos trajeron la flor para el color púrpura, otros para el blanco, y lana, teñida con las flores nombradas, y lino fino, y piedras preciosas, que los que usaban adornos costosos engastaban en monturas de oro. Llevaron también gran cantidad de especias. Con estos materiales Moisés construyó el tabernáculo, que no difería en nada de un templo móvil y ambulante. Reunidas con gran diligencia todas esas cosas, porque todos tenían la ambición de hacer más de lo que podían, nombró los arquitectos para la obra, por orden de Dios, que fueron por cierto los mismos que el pueblo habría elegido si les hubiesen encargado la elección. Sus nombres figuran en los libros sagrados. Eran Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, nieto de Miriam, la hermana del conductor, y Eliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. El pueblo prosiguió la tarea que había emprendido con tanta actividad que Moisés se vio obligado a contenerlos, proclamando que lo que habían traído era suficiente, según informaban los artífices. Se entregaron entonces a la construcción del tabernáculo. Moisés les informó, de acuerdo con las directivas de Dios, las medidas que debía tener, y su tamaño. Y cuántos vasos debía contener para uso de los sacrificios. También las mujeres querían hacer su parte, con respecto a las vestimentas de los sacerdotes y de otras cosas que harían falta, tanto para los ornamentos como para el mismo servicio divino. 2. Preparadas todas las cosas, el oro, la plata, el bronce, los tejidos, Moisés, que había anunciado anticipadamente que se haría una fiesta, ofreciéndose sacrificios de acuerdo con la capacidad de cada cual, erigió el tabernáculo. Midió el atrio abierto, de 50 codos de ancho y 100 de largo, puso columnas de bronce, de 5 codos de altura, 20 en cada uno de los costados más largos, y 10 columnas en el ancho posterior. Todas las columnas tenían un anillo.
Los capiteles eran de plata, pero las bases de bronce. Parecían puntas de lanza y eran de bronce, fijas en el suelo. Pasaron cuerdas por los anillos, atados por la otra punta a clavos de bronce de un codo de largo, clavados en el suelo junto a cada columna, para sostener el tabernáculo y evitar que lo sacudiesen los vientos. Una cortina de lino fino y suave rodeaba todas las columnas, y colgaba libremente de los capiteles. Envolvía todo el espacio y parecía una pared que lo rodeara. Así fue la estructura de 3 costados del recinto. El cuarto, que tenía 50 codos de longitud, era el frente del conjunto. 20 codos eran para la abertura de las entradas, donde había 2 columnas de cada lado, pareciendo puertas abiertas. Estaban hechas totalmente de plata, pulidas, excepto las bases que eran de bronce. A cada lado de la entrada 3 columnas, insertadas en la base cóncava del portal, con el que hacían juego. Rodeándolas había una cortina de lino fino. En el portal mismo, de 20 codos de largo y 5 de altura, la cortina era de púrpura, rojo y azul, lino fino y bordado con muchas y diversas clases de figuras, excepto figuras de animales. Dentro del portal estaba la jofaina de bronce para la purificación, con una base debajo, del mismo metal, donde el sacerdote pudiera lavarse las manos y rociarse los pies. Esa fue la construcción ornamental del recinto que rodeaba el atrio del tabernáculo, y que estaba expuesto al aire libre. 3. En cuanto al tabernáculo mismo, Moisés lo ubicó en el centro de ese atrio, dando frente al este, de modo que recibiera los primeros rayos del sol. Su longitud, una vez instalado, era de 30 codos, y su ancho de 12. Una de las paredes daba al sur y la otra estaba expuesta al norte, quedando el oeste en la parte posterior. Fue necesario que su altura fuera igual a su ancho. Había también columnas de madera, 20 a cada lado. Estaban talladas de forma rectangular, de 1 codo y medio de ancho y 4 dedos de espesor. Tenían colocadas de ambos lados finas placas de plata en 2 lados, el de dentro y el de fuera. Cada una de ellas tenía 2 espigas de plata insertadas en la base, habiendo en cada base un receptáculo para recibir las espigas. Las columnas de la pared del oeste eran 6. Las espigas y los quicios, exactamente fijados unos en otros, de modo que las junturas fueran invisibles, parecían una sola pared unida, cubierta de oro, por dentro y por fuera. El número de columnas era el mismo en los lados opuestos. Había 20 en cada lado. Cada una de ellas tenía un espesor de 1/3 de palmo, y de ese modo formaban los 30 codos entre ellos. Pero en la pared posterior, donde las 6 columnas solo sumaban 9 codos, hicieron otras 2 columnas, de 1 codo, y las pusieron en las esquinas, haciéndolas igualmente finas como las otras. Todas las columnas tenían anillos de oro en la cara externa, como si se hubieran arraigado en las columnas, y formaban una fila por la que pasaron varillas forradas de oro, de 5 codos de largo cada una, las que unían las columnas pasando la cabeza de una varilla dentro de la otra, como las espigas insertas una en otra. En la pared de atrás solo había una fila de varillas que pasaba por todas las columnas, en cuya fila entraban las puntas de las varillas de los costados de la pared más larga, machimbrados firmemente para que el tabernáculo no se moviera, ni sacudido por el viento ni por otros medios, y para que permaneciera continuamente quieto e inmóvil. 4. En cuanto a la parte interior, Moisés la dividió a lo largo en 3 porciones. A 10 codos del extremo más secreto Moisés situó 4 columnas, hechas de igual manera que las otras y con la misma base, y colocadas a poca distancia una de otra. El espacio al que rodeaban estas columnas era el lugar más sagrado. El resto del espacio era el tabernáculo, abierto para los sacerdotes. Esta proporción de las medidas del tabernáculo resultaron ser una imitación de la organización del mundo. Porque esa tercera parte que estaba dentro de las 4 columnas, en la que no podían entrar los sacerdotes era, por así decir, un cielo, reservado a Dios. El espacio de los 20 codos era, por así decir, mar y tierra, accesible a los hombres. Por eso esta parte estaba reservada a los sacerdotes. Al frente, donde se hizo la entrada, pusieron columnas de oro, sobre bases de bronce, en número de 7. Luego tendieron sobre el tabernáculo velos de lino fino, de color púrpura, rojo y azul, y bordados.
El primer velo tenía 10 codos por lado, y lo extendieron sobre las columnas que dividían el templo, ocultando el sitio más sagrado. Ese velo hacía que esa parte no fuera visible para nadie. Todo el templo se llamaba el lugar sagrado, pero esa parte que estaba dentro de las 4 columnas, en la que no podía entrar nadie, se llamaba el Sancta Sanctorum. El velo era muy hermoso, bordado con las flores que produce la tierra, y llevaba tejidas todas las variedades que pudieran ser ornamentales, exceptuando formas de animales. Había otro velo cubriendo las 5 columnas de la entrada. Era como el anterior en su tamaño, textura y color. En la esquina de cada columna un anillo lo sostenía de arriba a abajo hasta la mitad de las columnas, siendo la otra mitad una entrada para los sacerdotes que se deslizaban debajo de él. Sobre aquel había un velo de lino, del mismo largo que el anterior. Se corría hacia un lado o hacia el otro por medio de cuerdas, cuyas anillas, fijadas en el tejido del velo y en las cuerdas, servían para correrlo y descorrerlo y para sostenerlo en las esquinas, de modo que una vez corrido no estorbase la vista del santuario, sobre todo en los días solemnes. En otros días, especialmente cuando el tiempo amenazaba nevar, se extendía, suministrando al velo una cubierta de diversos colores. De ahí deriva nuestra costumbre de colocar sobre la entrada, después de la construcción del templo, un hermoso velo de lino. Las otras 10 cortinas tenían 4 codos de ancho y 28 de largo, con broches de oro, para unir una cortina con otra, lo que hacían tan exactamente que parecían una sola cortina entera. Estaban extendidas sobre el templo y cubrían toda la parte superior y partes de las paredes, a los costados y por detrás, hasta un codo del suelo. Había otras cortinas del mismo ancho, pero una más en número, y más largas, porque tenían 30 codos de largo. Estaban tejidas con pelo, con la misma delicadeza que las de lana, y caían flojamente hasta el suelo, pareciendo en el portal un frente triangular con una elevación. La 11ª cortina era usada precisamente con ese objeto. Encima de aquellas había otras cortinas hechas de piel, que daban cubierta y protección a las hiladas, pero cuando hacía calor y llovía. Era grande la sorpresa de los que veían esas cortinas desde lejos, porque no se diferenciaban en nada del color del cielo. Las que estaban hechas de pelo y de piel llegaban hasta abajo como el velo del portal, y protegían contra el calor del sol y contra los daños que pudiera ocasionar la lluvia. De ese modo fue erigido el tabernáculo. 5. También hicieron un arca, consagrada a Dios, de madera fuerte que no se pudría. La llamaban, en nuestro idioma, Aarón. Fue construida de este modo. Su largo era de 5 palmos, y su ancho y alto de 3 palmos cada uno. Estaba toda recubierta de oro, por dentro y por fuera, de modo que no se veía la madera. Tenía además una cubierta, unida por medio de goznes de oro, y de una manera extraordinaria. La cubierta era pareja por todas partes, y no presentaba eminencias que ocultaran su exacta unión. Había además 2 anillas de oro en cada uno de sus tablas más largas, que pasaban por toda la madera. Corrían por ellas varillas de oro que se extendían por todo el largo de cada tabla, para que por medio de ellas se pudiera moverla y sacarla, cuando llegara la ocasión. Porque no era conducida en un carro por bestias de carga, sino en los hombros de los sacerdotes. Sobre la cubierta había 2 imágenes, que los hebreos llaman querubim. Son seres alados, pero su forma no es parecida a ninguna de las criaturas que hayan visto los hombres, aunque Moisés dijo que él había visto seres como esos junto al trono de Dios. En esta arca puso las 2 tablas que tenían escritos los 10 mandamientos, 5 en cada una, 2 y medio de cada lado. El arca la instaló en el santuario. 6. En el templo sagrado puso una mesa, como las de Delfos. Su largo era de 2 codos, su ancho de 1 codo y su altura de 3 palmos. Tenía patas, cuyas partes inferiores eran completas, como las que los dorios ponían en las camas, y las superiores de forma cuadrada. La mesa tenía un hueco en cada extremo, y una cornisa de 4 dedos que la rodeaba como una espiral, por arriba y por abajo. En cada una de las patas había un anillo, cerca de la cubierta, por la que pasaban varas de madera dorada, para sacar la mesa cuando hacía falta, habiendo una cavidad donde se unía con los anillos. Porque no eran anillos enteros. Antes de redondearse terminaban en agudas puntas, una de las cuales se insertaba en la parte prominente de la mesa y la otra en la pata.
Por ahí era conducida cuando viajaban. En esa mesa, que se hallaba al norte del templo, no lejos de la parte más sagrada, había 12 hogazas de pan ácimo, 6 en cada pila, una sobre otra. Estaban hechas con 2/10 partes de la harina más pura. La 10ª parte es una medida de los hebreos, y contiene 7 cotilae atenienses. Encima de las hogazas había 2 redomas llenas de incienso. Cada 7 días cambiaban las hogazas, el día que nosotros llamamos el Shabbat. Porque al 7º día le decimos el Shabbat. Pero de esas hogazas volveremos a hablar en otro sitio. 7. Por encima de la mesa, cerca de la pared del sud, había un candelabro de oro fundido. Hueco por dentro, pesaba 100 minas, peso que los hebreos llaman sincares. Traducido al griego significa talento. Tenía sus borlas, sus lirios, sus granadas y sus cuencos, adornos que sumaban en total 70. De ese modo la caña se elevaba desde una sola base y se desparramaba en tantos brazos como el número de planetas, incluyendo la luna. Terminaba en 7 cabezas, puestas en fila, una al lado de la otra. Esos brazos llevaban 7 lámparas, imitando el número de planetas, que miraban hacia el este y hacia el sur, estando el candelabro en posición oblicua. 8. Entre el candelabro y la mesa que, como dijimos, estaban dentro del santuario, se hallaba el altar del incienso, hecho de madera, pero de la misma madera con que habían hecho los vasos anteriores, que no podía pudrirse. Estaba completamente revestido con una placa de oro. Su ancho en cada lado era de 1 codo, pero su altura el doble. Encima había una reja de oro, extendida sobre el altar, con una corona de oro que la rodeaba y a la que correspondían anillos y varas, por medio de los cuales los sacerdotes lo conducían cuando viajaban. Delante de este tabernáculo erigieron un altar de bronce, pero hecho de madera por dentro, de 5 codos por lado y 3 de alto, adornado igualmente con láminas de bronce brillantes como el oro. Tenía también un hogar de malla, porque como no tenía base para recibirla, el suelo recibía el fuego del hogar. Junto al altar estaban los tazones, las redomas, los incensarios, las calderas, hechas de oro. Los otros vasos, para los sacrificios, eran de bronce. Esta era la construcción del tabernáculo. Y estos son los vasos que le correspondían. Capítulo 7. Las vestimentas de los sacerdotes y del sumo sacerdote. 1. Había vestimentas especiales señaladas para los sacerdotes, tanto para los que ellos llaman cáneas, como para el anarabaco sumo sacerdote. Cuando el sacerdote se dirige a hacer el sacrificio, se purifica con la purificación que prescribe la ley. En primer lugar se pone lo que se llama el macanase, que significa algo que se ata fuertemente. Es un calzón hecho de lino finamente retorcido y se pone sobre las partes privadas, introduciéndole las piernas como si fuera un pantalón. Pero está cortado así a la mitad y termina en los muslos, donde se ata fuertemente. 2. Encima se coloca una vestimenta de lino, hecha de fino lino torcido. Se llama ketomene, que significa lino, porque al lino le decimos ketón. Esta vestimenta llega hasta los pies, y se ajusta al cuerpo. Tiene mangas fuertemente atadas a los brazos, está atada al pecho un poco más arriba de los codos, mediante un cinturón que a menudo lo rodea sobresaliendo 4 dedos, pero está hecho con un tejido flojo que parece una piel de serpiente. Tiene bordadas flores rojas, púrpuras y azules, con lino finamente retorcido. La urdimbre es nada más que lino fino. Comienzan las vueltas en el pecho, y después de varias de ellas se ata y cuelga desde allí hasta las rodillas. El sacerdote se presenta de este modo con un aspecto agradable. Pero cuando está obligado a asistir a un ofrecimiento de sacrificios, y cumplir con los servicios señalados, no se ve estorbado en sus movimientos, lo tira a la izquierda y se lo echa sobre el hombro. Moisés llamaba ese cinturón Abnet, pero nosotros aprendimos de los babilonios a llamarlo Enián, que es como ellos lo llaman. Esta vestimenta no tiene partes sueltas ni vacías, y solo una estrecha abertura para el cuello. Se ata con unas cintas que cuelgan del borde, sobre el pecho y la espalda, y se ajusta sobre cada hombro. Se llama masabasanes. 3. En la cabeza lleva una gorra, que no tiene forma cónica ni rodea toda la cabeza, pero la cubre hasta más de la mitad. Se llama mitznefet. Está hecha de manera que parece una corona, de gruesas fajas, pero la contextura es de lino.
Está cosida después de dar varias vueltas. Además, un tioso de fino lino cubre la gorra por la parte superior, y llega hacia abajo por la frente, y tapa las costuras de las fajas, que sería indecente que se vieran. Se adhiere fuertemente en la parte sólida de la cabeza, y queda fijada con tanta firmeza que no se puede caer durante el sagrado servicio de los sacrificios. Con esto les hemos indicado cuál era el ropaje de la generalidad de los sacerdotes. 4. El sumo sacerdote se adornaba con las mismas vestimentas que hemos descrito, sin descontar ninguna. Solo que encima se ponía un ropaje de color azul. Es un manto también largo, que llega hasta los pies. En nuestro idioma se llama meir, y se ata con un cinturón, bordado con los mismos colores y flores de los demás, y entretejido con hilos de oro. Del borde inferior de este manto cuelgan flecos, del color de la granada, con campanillas doradas, en una hermosa combinación. Una granada entre dos campanillas, y entre dos granadas una campanilla. Este vestido no estaba compuesto de dos piezas, ni estaba cosido en los hombros y los costados. Era una sola vestimenta larga, tejida de tal modo que le quedara una abertura en el cuello, la que no era oblicua, sino partida a lo largo del pecho y la espalda. Llevaba cosido un reborde, para que la abertura no pareciera demasiado indecente. También estaba partida por donde salían los brazos. 5. Aparte de esa prenda, el sumo sacerdote se ponía otra, que se llamaba efod, y era parecida al epomis de los griegos. Se hacía de la siguiente manera. La tejían hasta un espesor de un codo, de varios colores, con oro entretejido y bordados, dejando el centro del pecho descubierto. Tenía mangas, y no se diferenciaba de una chaqueta corta. Pero en el sitio vacío de esta prenda se insertaba una pieza del tamaño de un palmo, bordada con oro y los demás colores del efod, y que se llama esen, lo que en griego significa oráculo. Esta pieza llenaba exactamente el espacio vacío del efod, al que iba unida por anillos de oro en todas las esquinas, iguales a los anexados al efod, y atado con una cinta azul. Para que el espacio entre los anillos no quedara vacío lo llenaban con puntadas de cintas azules. Había también dos sardónices en los hombros del efod, para asegurarlo como si fueran botones, haciendo correr los dos bordes hasta los sardónices para poder abrocharlos. Llevaban grabados los nombres de los hijos de Jacob en nuestra lengua y con nuestro alfabeto. 6 en cada lado de las piedras, estando los nombres de los hijos mayores en el hombro derecho. Había también 12 piedras en el peto, de tamaño y belleza extraordinarios. Eran un ornamento que no podía ser comprado por los hombres, por su inmenso valor. Estas piedras estaban en 3 filas, de a 4 por fila, y se insertaban en el peto, engastadas en monturas de oro, fijadas en el peto de tal modo que no se podían caer. Las primeras 3 piedras eran un sardónice, un topacio y una esmeralda. La segunda fila contenía un carbúnculo, un jaspe y un zafiro. El primero de la tercera fila era un ligurio, el siguiente una amatista y el tercero una ágata, que era el noveno del total. El primero de la cuarta fila era un crisólito, el siguiente un onix y el último de todos un berilo. Estas piedras llevaban grabados los nombres de los hijos de Jacob, a los que consideramos los jefes de nuestras tribus, teniendo cada piedra el honor de un nombre, en el orden de su nacimiento. Y como los anillos eran demasiado débiles para soportar el peso de las piedras, ponían otros 2 anillos de tamaño mayor, al borde de esa parte del peto que llega al cuello, y los insertaban en la misma contextura del peto, para recibir cadenas finamente labradas que los conectaban con bandas de oro sobre los hombros. Las extremidades se doblaban hacia atrás y penetraban en el anillo, en la parte posterior prominente del efod. Todo lo cual era para seguridad del peto, para que no se saliera de su sitio. Había también un cinturón cosido al peto, con los colores mencionados y entretejido con oro, que después de dar una vuelta se ataba sobre la costura y quedaba colgando. También había lazos de oro que recibían los flecos en cada extremo del cinturón y lo contenían enteramente. 6. La mitra del sumo sacerdote era la misma que hemos descrito anteriormente, y estaba formada del mismo modo que la de todos los sacerdotes. Pero encima llevaba otra, con fajas bordadas de azul, rodeada de una tiara de oro pulido, de 3 filas, una encima de otra.
De la tiara salía una copa de oro parecida a la hierba que nosotros llamamos sácaro, pero que los griegos entendidos en botánica llaman iosíamo. Por si alguien vio la hierba pero no sabe su nombre, o conoce el nombre pero no sabe distinguirla, daré una descripción de la hierba. Tiene a menudo más de 3 palmos de altura. Su raíz es parecida a la del nabo, y el que la compare con ella no se equivocará, pero sus hojas son como las de la menta. De sus ramas sale un cáliz que penetra en la rama, y la rodea una túnica, que se desprende naturalmente cuando cambia, para producir el fruto. El cáliz es del tamaño del hueso del dedo meñique, pero en la extensión de su apertura es como una copa. Lo voy a describir para los que no lo conocen. Imaginemos una esfera dividida en 2 partes, redonda abajo pero con otro segmento que crece de abajo arriba hasta formar una circunferencia. Supongamos que se va estrechando poco a poco, y que la cavidad de esa parte se achica y luego se ensancha de nuevo gradualmente hacia el borde, como las ranuras que vemos en el ombligo de una granada. La recubre una túnica hemisférica, que parece torneada, y que sube hacia arriba por los gajos que, como dije, crecen como en las granadas, solo que son agudos y terminan únicamente en púas. Este manto del cáliz preserva el fruto, que es como la semilla de la hierba sideritis. Deja salir una flor que puede parecerse a la de la amapola. Con el modelo de esta planta se hacía la corona, que iba desde la parte posterior de la cabeza hasta las sienes. Pero el efigelis, que así puede llamarse el cáliz, no cubría la frente, que estaba cubierta por una placa de oro con la inscripción del nombre de Dios en caracteres sagrados. Estos fueron los ornamentos del sumo sacerdote. 7. Uno podría sorprenderse por la mala voluntad que nos tienen los hombres que la explican afirmando que es porque despreciamos la deidad que ellos pretenden honrar. Porque si alguien considerase la hechura del tabernáculo, y observase las vestimentas del sumo sacerdote, y de los vasos que empleamos en nuestros servicios sagrados, descubriría que nuestro legislador fue un hombre divino y que somos injustamente reprochados. Porque si lo miraran sin prejuicio, y juzgaran rectamente estas cosas, hallarían que todas están hechas imitando el universo. Cuando Moisés dividió el tabernáculo en 3 partes, y señaló 2 para los sacerdotes, como sitio accesible y común, significó con ello la tierra y el mar, que son de acceso general para todos. Pero dejó aparte la tercera división para Dios, porque el cielo es inaccesible para el hombre. Y cuando ordenó que se colocaran 12 hogazas en una mesa, significó con ellas el año, dividido en otros tantos meses. Dividiendo el candelabro en 70 partes, indicó secretamente el decani, o las 70 divisiones de los planetas. En cuanto a las 7 lámparas del candelabro, se refieren al curso de los planetas que son de ese número. También las redomas, compuestas de 4 cosas, declaran los 4 elementos. El lino es apropiado para denotar la tierra, porque crece en la tierra. La púrpura significa el mar, porque de ese color se tiñe con la sangre de un marisco marino. El azul es adecuado para señalar el aire y el rojo indica naturalmente el fuego. Las vestimentas del sumo sacerdote, por el lino de que están hechas, señalan la tierra. El azul denota el cielo, siendo como relámpagos sus granadas y semejando a los truenos el sonido de las campanillas. En cuanto al efod, enseña que Dios hizo el universo con 4 elementos. El oro entretejido supongo que se refiere al esplendor con que se iluminan todas las cosas. Señaló también que se colocara el peto en el centro del efod, para semejar la tierra, que ocupa el centro del mundo. El cinturón que rodea el cuerpo del sumo sacerdote, significa el océano, que corre en redondo e incluye el universo. Cada sardón se nos declara al sol y a la luna, me refiero a los que hacen de botones en los hombros del sumo sacerdote. En cuanto a las 12 piedras, ya sea que las interpretemos como que son los meses o los signos de igual número de ese círculo que los griegos llaman el zodíaco, no nos equivocaremos en su sentido. La mitra, de color azul, me parece que significa el cielo. ¿De qué otro modo se podría inscribir en ella el nombre de Dios? Está adornada con una corona, de oro, por el esplendor con que Dios se regocija. Basta esta explicación por el momento, ya que en el curso de mi narración tendré a menudo y en muchas ocasiones la oportunidad de extenderme sobre las virtudes de nuestro legislador. Capítulo 8. El sacerdocio de Aarón. Consagración del tabernáculo. 1.
Cuando se concluyó de construir el tabernáculo que ha sido descrito, sin haber sido consagradas todavía las ofrendas, Dios se apareció a Moisés y le ordenó que adjudicara el sumo sacerdocio a su hermano Aarón, porque el mejor de todos ellos por su virtud merecía ese honor. Moisés reunió a la multitud, le dio un informe sobre la virtud de Aarón y su buena voluntad para con todos y de los peligros que había corrido por ellos. El pueblo testimonió su conformidad, y se mostró dispuesto a recibirlo. Moisés dijo: Esta obra, israelitas, ha llegado a su fin, de la manera más aceptable para Dios, y de acuerdo con nuestra capacidad. Ahora, como debemos recibir a Dios en este tabernáculo, nos hará falta ante todo alguien que oficie por nosotros, y haga el servicio de los sacrificios y de las oraciones que habrá que elevar. Si la elección de esa persona se me hubiera dejado a mí, yo me habría creído digno de ese honor, porque todos los hombres están naturalmente encariñados consigo mismos, y porque tengo conciencia de que he hecho mucho por vuestra liberación. Pero Dios mismo determinó que Aarón es digno de ese honor, y lo eligió para ser su sacerdote, sabiendo que es la persona más justa de todos vosotros. De modo que él se pondrá las vestimentas consagradas a Dios. Él se ocupará de los altares, y de hacer provisión para los sacrificios. Y es él quien elevará sus oraciones a Dios, que las escuchará de buena gana, no solo porque él es solícito para su nación, sino también porque las recibirá como ofrecidas por alguien que él mismo eligió para ese menester. Los hebreos estuvieron satisfechos con sus palabras, y dieron su aprobación al que Dios había ordenado. Porque Aarón era de todos ellos el que más merecía ese honor, por sus propios valores, sus dones y profecías, y la virtud de su hermano. Tenía a la sazón 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. 2. Moisés le mandó que usara todos los elementos sobrantes de la construcción del tabernáculo, para cubrir el mismo tabernáculo, el candelabro, el altar del incienso y los otros vasos, de modo que no sufrieran daño cuando viajaran, por la lluvia o la tierra. Reunida la multitud de nuevo, ordenó que ofrecieran medio siclo cada uno como oblación a Dios. El siclo es una moneda de los hebreos, y equivale a 4 dracmas atenienses. Obedecieron inmediatamente la orden de Moisés, siendo el número de los que ofrecieron 605.550. El dinero que trajeron los hombres que eran libres, fue donado por los que tenían más de 20 años y menos de 50. Lo que se recolectó se empleó para los usos del tabernáculo. 3. Moisés purificó el tabernáculo e hizo lo mismo con los sacerdotes, de la siguiente manera. Ordenó que tomaran 500 siclos de mirra selecta, igual cantidad de casia y la mitad de ese peso de canela y cálamo, una clase de especia dulce, que lo machacaran, lo mojaran con un hin de aceite de oliva, el hin es una medida de nuestra tierra, y contiene 2 congios atenienses, que lo mezclaran y lo pusieran a hervir. Luego que lo prepararan según el arte de la perfumería y formarán un ungüento de aroma suave. Luego untó a los sacerdotes y a todo el tabernáculo y los purificó. También había muchas clases de especias dulces que pertenecían al tabernáculo, y que eran de mucho precio y fueron llevados al altar dorado del incienso. No describo su naturaleza para no cansar a mis lectores. Pero el incienso había que ofrecerlo 2 veces por día, antes de la salida del sol y a la puesta del sol. Debían conservar también aceite purificado para las lámparas, 3 de las cuales debían alumbrar todo el día, en el candelero sagrado, ante Dios, y el resto debía ser encendido por la tarde. 4. Cuando todo terminó, Bezalel y Eliab revelaron ser los obreros más hábiles, porque inventaron obras más finas que lo que habían hecho otros antes que ellos. Tenían gran aptitud para imaginar cosas que antes no se conocían. De los 2 Bezalel fue considerado el mejor. El tiempo que emplearon en la obra fue de 7 meses. Y con ellos se cumplió el primer año de su salida de Egipto. Pero al comenzar el segundo año en el mes de Xántico, como lo llaman los macedonios, y Nisán, como lo llaman los hebreos, en la luna nueva, consagraron el tabernáculo y todos sus vasos que ya he descrito. 5. Dios se mostró satisfecho con la obra de los hebreos, y no dejó que su trabajo fuera en vano. Ni desdeñó usar lo que habían hecho, y bajó a habitar con ellos instalándose en la casa santa. Llegó de la siguiente manera. El cielo estaba claro, y solo sobre el tabernáculo había una niebla, rodeándolo.
Pero no era de las espesas y gruesas que se ven en invierno, ni tampoco tan delgada como para que se pudieran distinguir las cosas a través de ella. Desprendía un rocío dulce que revelaba la presencia de Dios a los que la deseaban y la creían. 6. Después de acordar a los obreros honrosos regalos como los que merecían recibir los que habían trabajado tan bien, Moisés ofreció en el atrio abierto del tabernáculo, como Dios le había ordenado, el sacrificio de un toro, un carnero y un cabrito, propiciatorio por los pecados. En mi escrito sobre los sacrificios diré cómo los hacemos, e informaré en qué casos Moisés nos ordenó ofrecer un holocausto y en qué casos la ley nos permite comerlo. Después roció a Aarón, y a sus hijos y sus vestimentas con la sangre de los animales sacrificados, y los purificó con agua de manantial y ungüento, para entregarlos como sacerdotes de Dios. De este modo los consagró a ellos y sus ropas durante 7 días. Lo mismo hizo con el tabernáculo y los vasos que le pertenecían, con aceite primeramente incensado, como he dicho, y con la sangre de toros y carneros, matados uno por día, uno de cada clase. El 8º día lo señaló como fiesta para el pueblo, y mandó ofrecer sacrificios, cada cual según sus posibilidades. Todos compitieron entre sí, queriendo sobrepasar a los demás en los sacrificios que llevaban. De ese modo cumplieron el mandato de Moisés. Pero cuando los sacrificios estaban sobre el altar, de pronto se encendió espontáneamente un fuego, que pareció el de un relámpago, y consumió todo lo que había en el altar. 7. Aarón sufrió una gran aflicción, considerado como hombre y padre, pero la sobrellevó con gran fortaleza. Porque tenía realmente una gran firmeza de alma para los accidentes, y pensó que esa calamidad le había caído encima por la voluntad de Dios. Porque tenía 4 hijos, como dije antes, y los 2 mayores, Nadab y Abiú, no habían llevado los sacrificios que Moisés les había ordenado, sino los que acostumbraban a ofrecer antes, y fueron muertos por el fuego. Cuando el fuego cayó sobre ellos y comenzó a quemarlos, nadie pudo apagarlo. De esta manera murieron. Moisés ordenó a su padre y a sus hermanos que sacaran los cuerpos del campamento, y los sepultaran con magnificencia. La multitud los lloró, muy afligida por su muerte que tan inesperadamente les había caído. Pero Moisés rogó a sus hermanos y su padre que no se atribularan por ellos, y que prefirieran el honor de Dios, ante su dolor, pues Aarón ya se había puesto las vestimentas sagradas. 8. Moisés rehusó todo el honor que la multitud estaba dispuesta a conferirle, y solo atendió al servicio de Dios. No volvió a subir al monte Sinaí. Iba al tabernáculo y traía las respuestas de Dios a lo que le rogaba. Su ropa seguía siendo la de un particular. Y en todas las demás circunstancias se conducía como un hombre del pueblo. No quería distinguirse de la multitud a la que hacía saber que no hacía otra cosa más que atenderla. También registró por escrito la forma del gobierno por la que se regían, y las leyes por cuya obediencia llevarían una existencia para agradar a Dios y no disputarían entre ellos. Las leyes que ordenó fueron las que Dios le había sugerido. Ahora me referiré a esa forma de gobierno, y a estas leyes. 9. Voy a tratar ahora de algo que antes omití sobre la vestimenta del sumo sacerdote. Porque Moisés no dejó lugar a las malas prácticas de los impostores, si alguno de esa clase tratara de abusar de la autoridad divina, porque dejó a la voluntad de Dios la decisión de estar presente o ausente de los sacrificios que se le ofrecieran. Y quería que lo supieran no solo los hebreos, sino también los extranjeros que estaban allí. De las piedras de que antes les hablé, que lleva el sumo sacerdote en los hombros, y que son sardónices, creo innecesario describirlas, porque todos las conocen. Una de ellas relucía cuando Dios estaba presente en los sacrificios. Era la que hacía de botón en el hombro derecho. De ella salían rayos brillantes que podían ver aún los que estaban lejos y que no eran esplendores naturales de la piedra. Este hecho debe de parecer maravilloso a los que no se entregan a la filosofía de despreciar las cosas divinas. Y diré algo que es más maravilloso aún. Dios anunciaba de antemano, por medio de esas 12 piedras que el sumo sacerdote lleva en el pecho, insertadas en el peto, cuando saldrían victoriosos de una batalla. Antes de que el ejército se pusiera en marcha, salía de ellos un esplendor tan grande que todo el pueblo sabía que Dios estaba con él para ayudarlo.
De ahí que los griegos, que veneraron nuestras leyes porque no pudieron contradecir este hecho, llamaron al Peto oráculo. El Peto, y la Sardónice, dejaron de brillar 200 años antes de que yo compusiera este libro, porque a Dios le desagradó la transgresión de sus leyes. De esto hablaremos más adelante, en ocasión más indicada. Ahora proseguiré mi narración. 10. Consagrado el tabernáculo y establecido el orden regular para los sacerdotes, la multitud juzgó que ahora Dios moraba con ellos y se entregó a ofrecer sacrificios y preces a Dios, por haber sido librados de todo mal y por cobijar esperanzadas perspectivas de mejores tiempos a partir de ese momento. También ofrecieron donaciones a Dios, algunas comunes a toda la nación y otras particulares, tribu por tribu. Los jefes de las tribus se reunieron de a dos y trajeron cada grupo un carro y una yunta de bueyes. 6, en total, conducían el tabernáculo cuando viajaban. Además cada jefe de tribu trajo una escudilla, un cargador y una cuchara de 10 dáricos llena de incienso. El cargador y la escudilla eran de plata y juntos pesaban 200 siclos, pero la escudilla no tenía más que 70 siclos. Y estaban llenos de harina fina mezclada con aceite, del que usaban en el altar para los sacrificios. También llevaron un becerro, un carnero de 1 año, para el holocausto, y una cabra para el perdón de los pecados. Todos los jefes de las tribus trajeron asimismo otros sacrificios, llamados ofrendas de paz, cada día 2 toros, 5 carneros, un cordero de 1 año, y cabritos. Los jefes de las tribus sacrificaron durante 12 días, uno cada día. Moisés no volvió a subir al monte Sinaí, pero penetraba en el tabernáculo y Dios le informaba lo que debían hacer y las leyes que había que emitir. Leyes que eran preferibles a las que ideaba el entendimiento humano, y fueron observadas firmemente en todos los tiempos futuros, consideradas como dones de Dios. Los hebreos no transgredieron ninguna de ellas, ni por tentación de lujuria en tiempos de paz, ni por angustia ante los acontecimientos en tiempo de guerra. Pero aquí no diré nada más sobre ellas, porque he resuelto redactar otro libro referente a nuestras leyes. Capítulo 9. La naturaleza de nuestros sacrificios de ofrenda. 1. Ahora, no obstante, mencionaré algunas de nuestras leyes, las que se refieren a las purificaciones, y oficios sagrados similares, ya que accidentalmente llegué a este tema de los sacrificios. Los sacrificios son de 2 clases, los que ofrecen los particulares y los del pueblo en general. Se hacen de 2 maneras diferentes. En la primera lo que se mata se quema, en holocausto, y por eso se le da este nombre. La otra es una oferta de agradecimiento, y se destina para festín de los que sacrifican. Me referiré a la primera. Supongamos que un particular ofrece un holocausto. Debe matar un toro, un cordero o un cabrito, estos últimos de menos de 1 año. Los toros se permite sacrificarlos de más edad. Todos los sacrificios de holocausto deben ser machos. Una vez muertos, el sacerdote salpica la sangre alrededor del altar. Luego se lavan los cuerpos, se dividen en partes, se salan y se colocan en el altar, mientras se apilan unos sobre otros los trozos de madera y arde el fuego. Luego se lavan las patas de los sacrificios y las entrañas, cuidadosamente, y se agregan al resto para ser expurgados por el fuego. El sacerdote recibe los pellejos. Esta es la forma de ofrecer un holocausto. 2. Los que hacen ofrendas de agradecimiento, sacrifican en realidad los mismos animales, pero tienen que ser inmaculados y de más de 1 año. Pueden elegir machos o hembras. También salpican el altar con la sangre, pero ponen en el altar los riñones, los redaños, toda la grasa, el lóbulo del hígado y las nalgas del cordero. Luego, dando al sacerdote el pecho y la espalda derecha, los oferentes comen durante 2 días el resto de la carne. Lo que queda lo queman. 3. Los sacrificios por pecados son ofrecidos de la misma manera que los de agradecimiento. Pero los que no pueden comprar sacrificios completos, ofrecen 2 palomas, o tórtolas, con la primera de las cuales hacen el holocausto a Dios, y la otra la dan para alimento de los sacerdotes. Pero de la ofrenda de esos animales trataré detalladamente en el escrito sobre los sacrificios. Cuando una persona incurre en pecado por ignorancia ofrece una oveja o una chivita, de la misma edad. Los sacerdotes rocían la sangre en el altar, no de la manera anterior, sino en los rincones.
Luego transportan al altar los riñones y el resto de la grasa, junto con el lóbulo del hígado, mientras los sacerdotes se llevan los pellejos y la carne, y lo gastan en el lugar santo el mismo día. Porque la ley no les permite dejarla para el día siguiente. Pero si alguien peca, y tiene conciencia de haber pecado, pero nadie se lo puede probar, ofrece un carnero, como le ordena la ley. La carne se la comen los sacerdotes como la anterior, en el sitio sagrado, el mismo día. Cuando los gobernantes ofrecen sacrificios por sus pecados, traen las mismas ofrendas que los particulares. Pero difieren en que el toro o el cabrito deben ser machos. 4. La ley exige, tanto para los sacrificios públicos como para los privados, que se lleve asimismo harina finísima. Por un cordero la medida de 1/10 parte, por un carnero, 2, y por un toro, 3. La consagran en el altar, después de mezclarla con aceite. Porque también traen aceite los que sacrifican, para un toro la mitad de un hin, para un carnero la tercera parte de la misma medida y un cuarto para un cordero. El hin es una antigua medida hebrea, y es el equivalente de 2 congios atenienses. Traen la misma cantidad de aceite que de vino, y echan el vino por el altar. Pero si alguien no ofrece un sacrificio completo de animales, y trae harina flor solo como voto, arroja un puñado sobre el altar como primicia, mientras los sacerdotes toman el resto del alimento, ya sea hervido, o mezclado con aceite, pero hecho en tortas de pan. Pero cualquier cosa que ofrezca el sacerdote mismo, tiene que ser necesariamente quemado por completo. La ley nos prohíbe sacrificar un animal al mismo tiempo que su madre. Y en otros casos hasta el 8º día de su nacimiento. Hay otros sacrificios señalados para eludir las enfermedades, o para otras ocasiones, en los que las ofrendas de carne son consumidas junto con los animales sacrificados, de los que no es legítimo dejar ninguna parte para el día siguiente y del que solo los sacerdotes deben tomar su parte. Capítulo 10. Acerca de los festivales, y de cómo debe observarse cada uno de sus días. 1. La ley exige que al comienzo y al final de cada día se mate un corderito de un año, costeado con los gastos públicos. Pero el 7º día, que es llamado el Shabbat, se matan 2 y se sacrifican de la misma manera. Con la luna nueva se realiza el sacrificio diario y se matan además 2 toros, 7 corderos de menos de un año y un cabrito, para expiación de los pecados. Esto es, cuando se ha pecado por ignorancia. 2. Pero el 7º mes, que los macedonios llaman hiperbereteo, hacen un agregado a los que nombramos y sacrifican un toro, un carnero, 7 corderos y un cabrito, por los pecados. 3. El 10º día del mismo mes lunar, hacen un festín que dura hasta la noche. Ese día sacrifican un toro, 2 carneros, 7 corderos y un cabrito, por los pecados. Traen además 2 cabritos, uno de los cuales es enviado vivo hacia el desierto, fuera de los límites del campamento, como chivo emisario y para expiar los pecados de toda la multitud. El otro es llevado a un sitio muy limpio dentro de los límites del campamento donde es quemado con la piel, sin lavado de ninguna clase. Junto con el chivo queman un toro, traído no por el pueblo sino por el sumo sacerdote, por su cuenta. Toro del que, una vez muerto, transporta la sangre al lugar santo, junto con la sangre del cabrito, y salpica el techo con los dedos 7 veces, lo mismo que el pavimento, y luego el sitio más sagrado y alrededor del altar dorado. Finalmente la lleva al patio abierto y salpica alrededor del gran altar. Aparte de esto se colocan las extremidades, los riñones y la grasa, con el lóbulo del hígado, en el altar. El sumo sacerdote presenta del mismo modo un carnero a Dios como holocausto. 4. El 15º día del mismo mes, cuando comienza la estación del invierno, la ley nos ordena instalar tabernáculos en todas las casas, para preservarnos del frío de esa época del año. Y también que cuando lleguemos a nuestro país, a la ciudad que entonces tendremos por metrópoli, porque en ella edificaremos el templo, y que cuando celebremos un festival de 8 días, ofreciendo holocaustos y sacrificando ofrendas de agradecimiento, llevemos en las manos una rama de mirto y sauce, y un ramo de la palmera con el agregado de la sidra. Y que el holocausto del primero de esos días sea un sacrificio de 30 toros, 14 corderos y 15 carneros, con el agregado de un cabrito, como expiación de pecados.
Los días siguientes el mismo número de corderos y de carneros, con los cabritos. Pero disminuyendo los toros en uno por día hasta que solo sean 7. El octavo día se abandona todo el trabajo y entonces, como dijimos antes, se sacrifica a Dios un toro, un carnero y 7 corderos, con un cabrito para expiación de pecados. Esta es la solemnidad habitual de los hebreos, que cumplen cuando instalan los tabernáculos. 5. El mes de Xántico, que nosotros llamamos Nisan y es el comienzo de nuestro año, el 14º día del mes lunar, cuando el sol se halla en Aries, porque en este mes fue cuando fuimos libertados de la esclavitud de Egipto, la ley ordena que todos los años matemos el mismo sacrificio que como les dije antes habíamos matado al salir de Egipto, y que llamamos la Pascua. Celebramos, pues, la Pascua en compañía, sin dejar nada de lo que sacrificamos para el día siguiente. La fiesta del pan ásimo sucede al de la Pascua y cae el 15º día del mes y continúa durante 7 días, durante los cuales nos alimentamos de pan ásimo. Cada uno de estos días se matan 2 toros, un carnero y 7 corderos. Los carneros se queman enteramente, además del cabrito que se añade al resto, para los pecados. Porque el propósito es que sea una fiesta para el sacerdote durante todos esos días. El segundo día del pan ásimo, que es el 16º del mes, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, porque antes de ese día no se tocan. Se considera apropiado honrar a Dios, de quien se obtiene una abundante provisión, ofreciendo la primicia de la cebada de la siguiente manera. Se toma un puñado de espigas, se secan y se machacan, separando la cebada del afrecho. Luego se lleva una 10ª parte al altar, ante Dios, y arrojando un puñado al fuego, se deja el resto para uso del sacerdote. Después de esto se puede recoger la cosecha, pública o privadamente. Con esta participación de las primicias de la tierra se sacrifica un cordero, como holocausto a Dios. 6. Transcurridas una semana de semanas después del sacrificio, semana que contiene 49 días, el 50º día, que es Pentecostés pero que los hebreos llaman Asarla, que significa también Pentecostés, se trae ante Dios una hogaza, hecha con harina de trigo, de 2/10 partes, con levadura, y 2 corderos para sacrificar. Una vez que han sido presentados a Dios, son preparados para la cena de los sacerdotes, no siendo permitido dejar nada para el día siguiente. También se matan 3 bueyes para holocausto, y 2 carneros, y 14 corderos con 2 cabritos por los pecados. No hay un solo festival sin ofrendas de holocaustos. Y se permite también descansar en cada uno de ellos. Concordantemente la ley determina las clases de sacrificios que deben hacerse en cada festival, y el descanso absoluto que en cada uno de ellos debe tomarse. Los sacrificios se hacen para celebrar festines. 7. Aparte de las cargas comunes, el pueblo suministra pan horneado sin levadura de 24/10 de harina. De los cuales 2 montones son horneados y tomados la víspera del Shabbat, pero son llevados al sitio sacro durante la mañana del Shabbat y colocados en la mesa sacra, de a 6 por montón, una hogaza apoyada en la otra. Les ponen encima 2 copas doradas llenas de incienso, y ahí quedan hasta el Shabbat siguiente. Se ponen entonces otras hogazas en su lugar, mientras las hogazas se entregan a los sacerdotes para su alimento y el incienso es quemado en ese fuego sagrado en el que se queman todas las ofrendas. Y otro incienso se pone sobre las hogazas en lugar del anterior. El sacerdote también de su propio cargo ofrece sacrificios, 2 veces por día. Hechos de harina mezclada con aceite y cocidos a fuego lento. La cantidad es de 1/10 de harina. Trae al fuego la mitad por la mañana y la otra mitad por la noche. Más adelante daré un informe más detallado de estos sacrificios. Pero creo que por ahora he establecido lo suficiente a su respecto. Capítulo 11. De las purificaciones. 1. Moisés apartó a la tribu de Leví de toda comunicación con el resto del pueblo, separándola para que fuera una tribu santa. La purificó con agua, tomada de manantiales perpetuos, y con sacrificios como los que solían ofrecerse a Dios en ocasiones similares. Le entregó el tabernáculo y el vaso sagrado y las demás cortinas que fueron hechas para cubrir el tabernáculo, para que pudiera ministrar con la guía de los sacerdotes que ya habían sido consagrados a Dios. 2.
Determinó también lo relativo a los animales. Cuáles de ellos podían ser usados como alimentos, y de cuáles debían abstenerse. Estas cuestiones, cuando esta obra me dé oportunidad, serán más ampliamente explicadas. Agregando las causas que movieron a Moisés a permitirnos que empleáramos algunos de ellos como alimentos y a ordenarnos que nos abstuviéramos de otros. Pero nos prohibió completamente que usáramos como alimento la sangre, la que consideró que contiene el alma y el espíritu. También nos prohibió comer carne de animales muertos por sí mismos, y el redaño y la grasa de cabras, ovejas y toros. 3. Ordenó también que aquellos cuyos cuerpos sufrieran de lepra, y los que tuviesen gonorrea, no entrarán en la ciudad. Más aún, alejó a las mujeres, cuando tenían sus purgaciones naturales, hasta el 7º día, después de lo cual las consideraba puras y les permitía volver. La ley permite también a los que han asistido a funerales que vuelvan cuando ha pasado el mismo número de días. Pero si alguien continúa después de ese lapso en estado de polución, la ley señala la ofrenda de 2 corderos como sacrificio. Uno de los cuales debe ser purificado por el fuego mientras que el otro lo toman para ellos los sacerdotes. Del mismo modo sacrifican los que han tenido gonorrea. El que derrama el semen, durmiendo, si se sumerge en agua fría tiene el mismo derecho que el que se ha acompañado legítimamente con su esposa. En cuanto a los leprosos, no les permitió entrar en la ciudad de ningún modo, ni vivir con los demás, como si fueran efectivamente personas muertas. Pero si alguno obtenía, por oración a Dios, el restablecimiento de su enfermedad y recuperaba su estado de salud, daba gracias a Dios con varias clases de sacrificios, acerca de los cuales hablaremos luego. 4. Por eso uno no puede menos que sonreír ante aquellos que afirman que Moisés estaba afectado de lepra cuando salió de Egipto, y que se hizo conductor de los que por igual razón abandonaron el país, llevándolos al país de Canaán. Porque si hubiese sido cierto, Moisés no habría hecho esas leyes para su propio deshonor, siendo más probable que se hubiera opuesto a su aprobación si otros hubiesen tratado de introducirlas. Hay leprosos en muchos países que sin embargo son honrados, y no solo libres de reproches y exclusión. Los hubo que fueron grandes jefes de ejércitos y se les confiaron altas funciones en la comunidad, y tuvieron el privilegio de entrar en sitios sagrados y en templos. De modo que nada impedía que si Moisés o la multitud que estaba con él hubiesen estado sujetos a esa desgracia en el estado de la piel, que hiciese el legislador leyes favorables a los leprosos en lugar de oponerles dificultades. Por consiguiente es claro que es solo por violentos prejuicios que afirman esas cosas de nosotros. En cuanto a Moisés, estaba exento de ese mal, del que también estaba libre el pueblo, e hizo las leyes con referencia a otros que lo sufrían, por el honor de Dios. Que cada cual juzgue este asunto de acuerdo con su criterio. 5. En cuanto a las mujeres, a las que habían dado a luz un niño Moisés les prohibió entrar en el templo y tocar los sacrificios antes de que pasaran 40 días. Si era una niña la ley decía que la madre no podía entrar hasta el doble de aquel número de días. Después del lapso señalado, podían entrar a ofrecer sacrificios, que los sacerdotes consagraban a Dios. 6. Si alguien sospechaba que su esposa era culpable de adulterio, debía llevar 1/10 de harina de cebada. Echaba un puñado a Dios y entregaba el resto a los sacerdotes para su alimento. Uno de los sacerdotes colocaba a la mujer junto a las puertas vueltas hacia el templo, le retiraba el velo de la cabeza, escribía el nombre de Dios en un pergamino y le ordenaba jurar que no había ofendido a su marido y que si había violado su castidad que se le desarticulara el muslo derecho, que se le hinchara el vientre y que se muriera en ese estado. Pero que si su esposo había sido inducido temerariamente a concebir sus sospechas por la violencia de su afecto y los celos consiguientes, que quedara embarazada con un varón en el 10º mes. Hecho este juramento, el sacerdote borraba el nombre de Dios del pergamino, echaba el agua en una redoma, tomaba un poco de tierra, si la había en el templo, la echaba en la redoma, y se lo daba todo a la mujer para que lo bebiera. Luego la mujer, si había sido acusada injustamente, concebía un varón y lo generaba en su vientre. Pero si había violado la fe de su matrimonio y jurado en falso ante Dios, moría de reprochable manera. Se le caía el muslo y la hidropesía le hinchaba el vientre.
Estas son las ceremonias de los sacrificios y las purificaciones correspondientes, que Moisés suministró a sus compatriotas. Y también les prescribió las siguientes leyes. Capítulo 12. Diversas leyes. 1. En cuanto al adulterio, Moisés lo prohibió completamente, estimando cosa feliz que los hombres fueran prudentes en los asuntos del matrimonio, y que era provechoso para las ciudades y las familias que los hijos se supieran legítimos. También repudió el incesto de los hombres con sus madres como uno de los crímenes más grandes. Del mismo modo, acostarse con la esposa del padre y con las tías, hermanas y nueras lo señaló como ejemplo de abominable vileza. También prohibió que un hombre se acostara con su mujer cuando estaba profanada por su natural purgación, y que se juntara con bestias, y que aspirara a acostarse con hombres, todo lo cual era perseguir placeres ilegítimos. A los culpables de esa conducta insolente ordenó castigarlos con la muerte. 2. En cuanto a los sacerdotes, les prescribió doble grado de pureza, porque les prohibió todo lo anterior y no les permitió casarse con rameras. También les prohibió casarse con esclavas o con cautivas, y con las que se ganan la vida con el comercio de engaños o con posadas. Y también con mujeres separadas por cualquier causa de sus maridos. Más aún, consideró inapropiado para el sumo sacerdote casarse hasta con una viuda, aunque se lo permitió a los sacerdotes, y solo lo autorizó a contraer enlace con una virgen y a retenerla. Tampoco puede el sumo sacerdote acercarse a un muerto, aunque a los demás no se les prohíbe acercarse a sus hermanos o padres o hijos muertos. Los sacerdotes no deben tener ningún defecto físico. Ordenó que el sacerdote que adoleciese de alguna mácula obtuviera su parte de alimentos, pero le prohibió subir al altar o entrar en la casa santa. También les ordenó que no solo observaran pureza en sus sagrados ministerios, sino también en su conversación diaria, la que debía ser intachable. Por eso los que visten los ropajes sacerdotales son hombres sin mancha y eminentes por su pureza y sobriedad. No se les permite beber vino mientras lleven la ropa. Además deben ofrecer sacrificios sanos, que no tengan ningún defecto. 3. Moisés les dio todos esos preceptos, que fueron observados mientras vivió. Pero aunque vivió en el desierto, proveyó no obstante la manera de que observaran las mismas leyes cuando hubiesen tomado la tierra de Canaán. Dispuso entonces que cada 7 años, la tierra descansara y no fuera arada ni sembrada, lo mismo que había prescrito a los hombres que descansaran del trabajo cada 7 días. Y ordenó que en esa oportunidad lo que crezca espontáneamente en la tierra perteneciera en común a todos los que quisieran emplearlo, sin hacer distinción entre compatriotas y extranjeros, y que hicieran lo mismo después de un lapso de 7 veces 7 años, o sea en un total de 50 años. El 50º año es llamado por los hebreos el jubileo, y en él los deudores quedan libres de sus deudas, y recobran la libertad los esclavos que se convirtieron en tales, aunque eran del mismo linaje, como castigo por haber transgredido alguna de las leyes cuya pena no era la capital. Ese año se restituye asimismo la tierra a sus anteriores poseedores, de la siguiente manera. Cuando llega al jubileo, palabra que significa libertad, el que vendió la tierra y el que la compró se reúnen y calculan, por una parte, los frutos recogidos, y por la otra los gastos invertidos. Si los frutos recogidos superan a los gastos, el que la vendió recupera la tierra. Pero si los gastos resultan ser mayores que los frutos, el poseedor actual recibe del anterior dueño la diferencia faltante, y le deja la tierra. Si el fruto recibido resulta igual a los gastos, el actual poseedor la cede a su anterior propietario. Moisés quería aplicar la misma ley a las casas que eran vendidas en las aldeas. Pero hizo una ley diferente para las que eran vendidas en una ciudad. Porque si el vendedor conservaba el dinero del comprador dentro del año, estaba obligado a devolverlo. Pero si transcurría un año entero, el comprador gozaba de lo que había comprado. Esa fue la formación de las leyes que Moisés aprendió de Dios, cuando tenían el campamento al pie del monte Sinaí, y las entregó por escrito a los hebreos. 4. Cuando el establecimiento de las leyes parecía haber quedado concluido, Moisés consideró oportuno pasar revista al ejército, pensando que era conveniente arreglar los asuntos de la guerra.
Encargó a los jefes de las tribus, exceptuando la tribu de Leví, que registraran el número exacto de los que eran aptos para ir a la guerra. Los levitas eran santos y libres de todas esas cargas. Después de numerar a la gente, se halló que había 600.000 en condiciones de guerrear, de 20 a 50 años de edad, aparte de otros 3.650. En lugar de Leví, Moisés incluyó a Manases, hijo de José, entre los jefes de tribus, y a Efraín en lugar de José. Había sido, como conté anteriormente, un pedido hecho por Jacob a José, de que le diera sus hijos para adoptarlos como propios. 5. Instalado el tabernáculo, lo recibieron en medio del campo, armando sus tiendas 3 tribus a cada lado, y abriendo caminos por el centro de esas tiendas. Era como un mercado bien ordenado. Todas las cosas estaban bien arregladas y preparadas para vender. En los puestos había toda clase de artículos. Parecía una ciudad que a veces se traslada y a veces queda fija. Los sacerdotes ocupaban el primer lugar junto al tabernáculo. Venían luego los levitas, cuyos varones de más de 30 días de edad habían sido contados y sumaban 23.880. Durante el tiempo en el que la nube permanecía sobre el tabernáculo, juzgaban conveniente quedarse en el mismo sitio, suponiendo que Dios habitaba allí entre ellos. Pero cuando se alejaba, ellos también se desplazaban. 6. Moisés fue además el creador de un modelo de trompeta, que estaba hecha de plata. Su descripción es la siguiente. De largo tenía poco menos de un codo. Estaba compuesta de un tubo angosto, algo más delgado que una flauta, pero suficientemente ancho como para que pasara el aliento de la boca de un hombre. Terminaba en forma de campana, como las trompetas comunes. Se llamaba en lengua hebrea Hapsot Será. Hicieron 2, una de las cuales se hacía sonar cuando había que reunir a la multitud en congregación. Cuando la primera daba la señal, los jefes de las tribus debían juntarse para cambiar ideas sobre los asuntos de su competencia. Pero cuando daban la señal con las 2, era para llamar a la multitud a que se reuniera. Cuando se trasladaba el tabernáculo, se procedía con el siguiente orden solemne. A la primera alarma de la trompeta, los que tenían sus tiendas hacia el este se preparaban para el traslado. Cuando se daba la segunda señal, hacían lo mismo los que estaban del lado sur. En un lugar vecino se desarmaba el tabernáculo y se transportaba entre 6 tribus que iban delante y otras 6 que seguían detrás, rodeando los levitas al tabernáculo. Cuando sonaba la tercera señal se ponían en movimiento los que tenían sus tiendas hacia el oeste, y a la cuarta señal hacían lo mismo los del norte. También empleaban las trompetas en los oficios sagrados, cuando conducían los sacrificios al altar, tanto el día del Shabbat como en el descanso de las fiestas. Y entonces fue cuando Moisés ofreció el sacrificio que llamaron Pascua, en el desierto. Fue el primero que ofreció después de la salida de Egipto. Capítulo 13. Moisés parte del monte Sinaí conduciendo al pueblo hasta las fronteras de los cananeos. 1. Poco después levantó el campamento alejándose del monte Sinaí. Después de pasar por varias etapas, de las que hablaremos luego, llegó a un lugar llamado Esermot, donde la multitud comenzó de nuevo a amotinarse y a culpar a Moisés por lo que había sufrido en los viajes. Decían que los había persuadido de que abandonaran un buen país, el que perdieron, y ahora, en lugar de encontrarse en la situación feliz que les había prometido, vagaban en condiciones miserables y escaseándoles el agua. Y si el maná dejara de caer, perecerían todos de hambre. Sin embargo, mientras todos pronunciaban palabras amargas contra aquel hombre, uno de ellos los exhortó a no ser desconsiderados con Moisés y a que no olvidaran las grandes penurias que había pasado en beneficio de ellos. Y a que no desesperaran de recibir la asistencia de Dios. La multitud se volvió más indócil aún y más rebelde contra Moisés que antes. Aunque era vilmente injuriado por ellos, Moisés los alentó, prometiéndoles que trataría de conseguir una gran cantidad de carne, y no solo para unos días sino para muchos días. La gente no quiso creerlo y cuando uno de ellos le preguntó de dónde sacaría la abundancia que prometía, Moisés replicó: ni yo ni Dios, aunque escuchamos frases oprobiosas, dejaremos de trabajar por vosotros. Pronto lo veréis. No bien lo dijo, todo el campo se llenó de codornices. El pueblo las rodeó y recogió una gran cantidad de ellas.
No obstante, Dios no tardó en castigar a los hebreos por su insolencia y los reproches que les habían lanzado, porque no pocos de ellos murieron. Y hasta hoy en día ese sitio conserva el recuerdo de esa destrucción. Se llama Kibrot Ataba, que significa los sepulcros de la concupiscencia. Capítulo 14. Moisés envía a varias personas a explorar la tierra de los cananeos, y el tamaño de sus ciudades. Ante el informe de los enviados, la multitud cae en la desesperación y resuelve apedrear a Moisés y regresar a Egipto a servir a los egipcios. 1. Moisés condujo a los hebreos a un sitio llamado Faranx, próximo a la frontera de los cananeos, y en el que era difícil permanecer. Al llegar allí congregó a la multitud y colocándose en medio de ellos, dijo: de una de las dos cosas que Dios determinó concedernos, la libertad y la posesión de un país feliz, ya sois poseedores, por la gracia de Dios. La otra pronto la obtendréis. Porque hemos acampado cerca de las fronteras de Canaán, y nada podrá impedirnos su adquisición cuando finalmente caigamos sobre ella. Ningún rey y ninguna ciudad, y ni siquiera la humanidad entera si se uniera para eso. Pongamos, pues, manos a la obra, porque los cananeos no nos entregarán su tierra sin pelear, y tendremos que arrancársela con grandes luchas guerreras. Enviemos espías para observar las cosas buenas de la tierra y la fuerza que poseen. Pero sobre todo unamos los pensamientos y honremos a Dios, que por sobre todas las cosas es nuestra ayuda y asistencia. 2. Dicho esto por Moisés, la multitud lo recompensó con señales de acatamiento. Eligieron 12 espías entre los hombres más eminentes, uno de cada tribu, que atravesando todo el país de Canaán, desde las fronteras con Egipto, llegaron a la ciudad de Amate y hasta el monte Líbano. Habiendo averiguado la naturaleza del país y de sus habitantes, volvieron después de los 40 días que invirtieron en la operación. Trajeron consigo los frutos que producía la tierra, cuya excelencia destacaron, e informaron la gran cantidad de cosas buenas que producía el país y que dieron motivo para que la multitud se enardeciera y deseara ir a la guerra. Pero luego los aterrorizaron de nuevo al referirse a las grandes dificultades que ofrecería la conquista, y al decirles que los ríos eran tan grandes y profundos que no podían ser atravesados, que las colinas eran tan altas que no se podía viajar por ellas y que las ciudades estaban protegidas por murallas y fortificaciones. También dijeron que habían encontrado en Hebrón a los descendientes de los gigantes. Cuando los espías enviados a observar la tierra de Canaán advirtieron que todas esas dificultades eran mayores que todas las que habían hallado desde su salida de Egipto, asustaron a la multitud. 3. Por las informaciones recibidas supusieron que sería imposible tomar posesión del país. La congregación se disolvió, pero los hombres, con sus mujeres y niños, siguieron lamentándose, como si Dios realmente no los asistiese y les diera solamente promesas. Volvieron a culpar a Moisés y levantaron una grita contra él y su hermano Aarón, el sumo sacerdote. Pasaron aquella noche muy mal, lanzándoles invectivas, y a la mañana siguiente se congregaron apresuradamente con el propósito de apedrear a Moisés y a Aarón y retornar a Egipto. 4. Entre los espías se hallaban Josué hijo de Nun, de la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá, quienes, temiendo las consecuencias, penetraron en medio de la multitud y la acallaron, incitándolos a que tuvieran valor, y a que no condenaran a Dios, acusándolo de haberles mentido, ni prestaran oídos a aquellos que los habían amedrentado, diciendo lo que no era cierto acerca de los cananeos, y escucharan en cambio a aquellos que los animaban, instándolos a tener esperanzas en el buen éxito. Dijeron que podrían tomar posesión de la felicidad prometida, porque ni la altura de las montañas, ni la profundidad de los ríos impedirían que lo intentaran los hombres de verdadero valor, sobre todo cuando Dios se ocuparía de antemano de cuidarlos y asistirlos. Vamos, pues, dijeron, a atacar al enemigo, sin pensar en derrotas, confiando en la conducción de Dios y siguiendo a nuestros jefes. Con estas exhortaciones los dos hombres lograron apaciguar la ira de la multitud. Moisés y Aarón cayeron a tierra y rogaron a Dios, no por ellos, sino que pusiera término a lo que el pueblo hacía imprudentemente y le aquietara las ideas desordenadas por su actual apasionamiento. También esta vez apareció la nube y se mantuvo por encima del tabernáculo, expresando que estaba con ellos la presencia de Dios.
Capítulo 15. Moisés queda disgustado. Y predice que continuarán en el desierto 40 años, durante los cuales no volverán a Egipto ni tomarán posesión de Canaán. 1. Moisés se acercó animosamente a la multitud y le informó que Dios, sacudido por sus injurias, la castigaría, no con la pena que merecían sus pecados, sino con la que aplican los padres a sus hijos para corregirlos. Cuando estaba, dijo, en el tabernáculo, llorando por la destrucción que caería sobre ellos, Dios le recordó lo que había hecho por ellos y los beneficios que de él habían recibido, y que sin embargo habían sido tan ingratos con él, que habían sido inducidos por el miedo de los espías a pensar que sus palabras eran más veraces que la promesa divina. Por eso, aunque no los destruiría por completo a todos, ni exterminaría enteramente a la nación, a la que por cierto había honrado más que a cualquier otra parte de la humanidad, no les permitiría tomar posesión de la tierra de Canaán, ni gozar de su felicidad, y los haría en cambio errar en el desierto, viviendo sin habitación fija y sin ciudad, durante 40 años, como castigo por su transgresión. Pero como había prometido dar el país a nuestros hijos, los haría poseedores a ellos de esas cosas buenas de que vosotros mismos os habéis despojado debido a vuestras incontenidas pasiones. 2. Después de haberles hablado Moisés de ese modo, siguiendo las indicaciones de Dios, la multitud cayó en gran aflicción. Rogaron a Moisés que tratara de reconciliarlos con Dios y que no los dejara seguir errando en el desierto, concediéndoles ciudades. Moisés respondió que Dios no accedería a la tentativa, porque su determinación no había sido tomada con ligereza, como hacen los hombres, y era en cambio una decisión bien meditada. No dejaremos de creer que Moisés, que era un solo hombre, apaciguó a tantos millares de personas iracundas, y las convirtió en gente de carácter suave. Es que Dios estaba con él, y le preparó el camino para que pudiera persuadir a la multitud. Como muchas veces habían sido desobedientes, ahora comprendían que esa desobediencia no era conveniente para ellos, y que ahora por esa causa sufrirían calamidades. 3. Pero ese hombre fue admirable por su virtud, y fuerte para hacer que los hombres dieran crédito a lo que les decía, no solamente durante su vida, pero ni aun ahora hay un solo hebreo que no se comporte como si Moisés estuviera presente y pronto para castigarlo si comete un acto incorrecto, violando las leyes que ordenó, aunque pudiera disimular sus transgresiones. Hay muchas otras pruebas de que su poder era más que humano, porque hubo quienes llegaron de allende el Éufrates, lo que es una jornada de 4 meses, para venerar nuestro templo. No obstante, y a pesar de sus ofrendas, no pudieron participar de sus propios sacrificios, porque Moisés lo prohibió, porque no pertenecían a nuestras leyes ni estaban en relación con nosotros por las costumbres de nuestros antepasados. Algunos de ellos no ofrecieron sacrificios, otros dejaron sus sacrificios en imperfectas condiciones, muchos ni siquiera pudieron entrar en el templo, y se volvieron como vinieron, prefiriendo la sumisión a las leyes de Moisés antes que la satisfacción de sus propias inclinaciones. Y no porque tuvieran temor de que alguien los condenara, sino temiendo únicamente a su propia conciencia. Es así que esa legislación, que aparece como divina, hizo que este hombre fuera estimado como superior a su propia naturaleza humana. Más aún, un poco antes de esta última guerra, cuando Claudio era emperador de los romanos e Ismael nuestro sumo sacerdote, y cuando un hambre muy grande nos había asaltado, hasta el punto que una décima se vendía por 4 dracmas. Y cuando no menos de 70 coros de harina fueron llevados al templo en la fiesta del pan ásimo, o sea 31 medimnos sicilianos o 41 atenienses, ninguno de los sacerdotes comió ni una migaja aunque el país sufría una desgracia tan grande. Fue por temor a la ley, y por esa cólera que Dios conserva contra los actos de perversidad, aun cuando nadie pueda acusar a los actores. Por eso no debe asombrarnos lo que entonces se hizo, ya que hasta el día de hoy los escritos que dejó Moisés tienen tanta fuerza, que aún hasta los que nos odian confiesan que fue Dios el que estableció esa reglamentación, y que fue por medio de Moisés y su virtud. Pero estas cosas que cada cual las tome como mejor le parezca.